Todos, mi nombre es Luis Emilio Fajardo Pedraza, actualmente soy estudiante de la Uni Remington y bueno, hoy para esta actividad vengo a hablarles del podcast que elegí que se llama Lauriña quiere jugar. En este podcast podemos visualizar dos historias, la historia de Marta Díaz y la historia de Lauriña, la cual las dos son muy iguales, en las cuales podemos ver que no tuvieron las mismas oportunidades para poder jugar profesionalmente o impartirse profesionalmente en el fútbol. Hubo muchas desventajas. La primera de ellas es que no pudieron, no había club femenino o torneo femenil para ellas poder inscribirse y jugar, puesto que no se ve mucha gente no lo ve viable o mucha gente no tiene, muchos clubes no lo tienen. Entonces podemos observar que ellas sufrieron una discriminación, pero a la vez también una oportunidad en la cual tuvieron obligadamente a jugar con hombres. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces de esto no se vea bien. En los torneos muchas veces las querían sacar, es más, la sacaron y entonces no tuvieron oportunidades. Ahora bien, en resumen, me parece que es normal porque sí, eso no pasa solo en el fútbol femenil. ¿Cuál es el problema? Que esto no solo trata de géneros, también trata del estrato socioeconómico. Entonces, por lo que podemos ver y visualizar en el podcast, por ejemplo, Marta tuvo que escaparse, por así decirlo, y tuvo que pedir prestada plata para poder salir. ¿Cuál es el tema? Que si podemos más o menos visualizar qué estrato socioeconómico eran ellas dos, no llegaban a un estrato socioeconómico medio bajo, pero medio alto, ¿no? Entonces, desde ese punto podemos partir algo. Es que, sinceramente, eso no solo le pasa a las jugadoras, también a los jugadores masculinos de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Que en los torneos sí existen para los jugadores de fútbol masculino. ¿Cuál es el tema? Que depende de la edad y depende de las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un torneo de fútbol de, de adolescentes. Por ejemplo, ellas tenían entre 11 a 14 años en ese tiempo. Actualmente, por ejemplo, cualquier persona, pero mayormente las personas de género masculina juegan torneos, pero estos no vienen con patrocinadores o algo, sino que generalmente la mayoría de personas ponen de su propio dinero. Entonces, a esto es lo que yo me quiero referir. Y es que el fútbol femenino, aunque sea no muy vistoso, eh, ellos quieren, bueno, ellas, no una minoría, pero es una gran cantidad de personas, si piensan que se debería permitir y ser correcto que se juegan. ¿Cuál es el problema? En la brecha salarial. ¿Por qué es un problema? Ok, digamos que está bien, porque sí, es una discriminación, es una brecha salarial grande, pero la cual no mucha gente apoya. ¿En qué sentido? Porque una cosa es decir, no, no, eso es brecha salarial, eso no debería existir, porque los dos le pegan al balón. Ok, listo. De ahí partimos, listo, los dos le pegan al balón. Pero ¿quién mira más fútbol? ¿Qué género mira más fútbol? No es lo mismo. Es como, por ejemplo, el tema del Miss Universo. Nadie toma en cuenta el tema del Miss Universo. ¿Por qué? Porque que lo mira la mayoría de veces son las mujeres. Y no son mujeres de 21, no, digo, no son mujeres de mayores de 50, sino que es una edad la cual viene desde menor hasta 40, 45. Muchas veces no lo ven personas ya mayores. El tema del fútbol es que el fútbol lo ven niños pequeños. Hay papás que desde pequeños les entra la nación, no la nación, la afición por el fútbol. Esto lo podemos ver desde que nacen hasta que mueren. Y muchas veces hay hasta que mueren de una forma muy mala. Por ejemplo, las barras bravas. Pero eso ya es otro tema. Entonces, ¿con qué me quiero referir a esto? Listo. El público objetivo es varonil. Ahí ya tenemos un dilema. Porque, generalmente, el fútbol masculino es mucho más explosivo. Es mucho más físico. Aunque sí, uno a veces ve y lo piensa y dice, está fácil. Pero una cosa después es correr y después uno se pone a mirar y después uno dice, ya sé por qué fingir la falta. Correr de aquí hasta acá, 8 6 metros, hasta yo fingiría una falta. Bueno, ¿cuál es el tema? Ahora sí, no lo apoyan y monetariamente tampoco lo apoyan. ¿Habría una solución? Sí, pero es complicada. La cual sería que lo apoyaran, que entraran a los partidos, que compraran las camisetas. ¿Por qué que entraran a los partidos? Porque hay algo que mucha gente desentiende. Por ejemplo, un ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, la- el fútbol masculino como el femenino juegan en el mismo campo. Ellas no juegan en un campo chiquito, menor, en uno de la cuarta división de España. Ellas juegan en el mismo campo de cancha que el masculino. Las mujeres, si quieren apoyar este deporte y más al femenino, deberían ir y entrar. Pero ¿por qué digo deberían ir y entrar? Los hombres no lo van a hacer. Y si lo hacen, no lo van a hacer por razones futbolísticas. Hay que ser sinceros. No solo hay machismo, también hay misoginia. También hay gente que literalmente solo mira fútbol para verle el cuerpo a las señoras, señoritas, mujeres, como se decir, a las futbolistas. Entonces, partimos de ahí. Económicamente es complicado. Ahora vamos históricamente. Un ejemplo. Brasil en 1950 no era ni siquiera pensado potencialmente que era un buen equipo. Brasil en 1950
Es más, era pensado en un equipo pecho frío. Actualmente también lo va apareciendo, pero en ese tiempo era más. En ese tiempo no había ganado ni un título. Es más, en 1950 Brasil pierde su primera final del mundo ante otro sudamericano, Uruguay, que es también conocido como Maracanazo, que pierde 2-1, en el cual Uruguay le remonta en el segundo tiempo. ¿Cuál es el tema? Que si vamos por historia, aunque el fútbol femenino lleve tiempo, esto va a tomar más tiempo de lo que las personas creen. Porque hasta ahorita la gente se está dando cuenta que, listo, el fútbol es un negocio, el fútbol toca mirarlo. ¿Para qué? Para poder explotar. ¿Cuál es el dilema? Que toca, que no tiene suficientemente peso histórico para que mucha gente lo tome en serio. Y actualmente tampoco les gustan porque actualmente mucha gente se le burla. ¿En qué sentido se le burla? Por ejemplo, hemos visto noticias no sé, si no estoy mal, hay varias noticias en las cuales un equipo femenino muy fuerte, el cual es top 5 actualmente, pierde contra niños de 15 años o pierden contra retirados de una cuarta división. Eso las hace quedar muy mal, peor. Entonces, si vamos a los hechos, está mal. Está mal, hay que dejar jugar a las mujeres, claro que sí, pero que profesionalmente se ve y se nota la diferencia. Entonces, es más como la influencia en la que parten actualmente. Inicialmente va a ser complicado, pero yo pienso y considero que de aquí, como van las cosas, de aquí unos 20 hasta menos, de 20 a 30 años, el fútbol femenino va a coger mucha más influencia. Actualmente es imposible, necesitan algo más allá, necesitan algo más histórico. ¿Por qué necesitan algo más histórico? Por ejemplo, Drogba, jugador del Chelsea, él es de Costa de Marfil, ganó la Champions del 2012. ¿Cuál es el tema acá? En 2005, eh, Costa de Marfil se encontraba en una guerra. Drogba tiene tanta influencia que le pidió a los líderes de ese momento que por favor detuvieran la guerra para poder unir a la nación y poder jugar bien las eliminatorias. Exactamente, acabó la guerra. Entonces, por eso les digo, la influencia que tienen actualmente los hombres y las mujeres en el fútbol es muy distinta. Es algo que no voy a decir que es imposible ver, porque las cosas imposibles se vuelven posibles, pero es algo que va a tomar tiempo. Es algo que literalmente tiene que ser algo muy equitativo. Entonces, primero debemos empezar de que la gente tiene que empezar a consumir el fútbol femenino. ¿Qué tipo de personas? Este trabajo no se lo pueden dejar a los propios hombres. Ese trabajo tiene que ser acogido por las personas de su mismo género también. ¿Por qué también? Porque hay que ser sinceros, la mayoría de hombres no van a ver eso. Muchas veces las personas hasta son obligadas a ver eso y pues no pasa nada porque hay gente que los obligan a ver básquetbol y hay gente que ni le gusta ver básquetbol. Entonces es un tema delicado en el cual digo, toca esperar, históricamente no tienen el suficiente peso, pero cuando lo tenga van a ver que el fútbol femenino también es bueno, también es, como dice ese chiste por ahí, fútbol peruano, todo que chocolate puro, es bueno, muchas veces es muy bueno. Bueno, muchas gracias.